Increíble. El Chapo planeaba M.A.T.R. a AMLO. El Chapo, Peña Nieto me pidió matar a AMLO. Como me negué, me torturaron y extraditaron. El Chapo Guzmán, después de declararse de nuevo inocente en la corte en Nueva York, mencionó a sus abogados que ya era el momento de soltar la sopa, puesto que el poder del gobierno mexicano era menor en el lugar que estaba y se tenían que saber muchas cosas sobre la corrupción de la justicia en México. Después de la charla con abogados de la Corte de Nueva York, mencionó que después de su recaptura, el secretario de Gobernación Osorio Chong, a nombre del presidente de México Enrique Peña Nieto, le habría mandado a deshacerse de una vez por todas de López Obrador, quien actualmente va puntero en las encuestas. Mencionó que le pidió obligar a un sicario a matar a López Obrador a quemarropa, para después hacer parecer al asesino simpatizante de AMLO y mal de sus facultades mentales. El Chapo Guzmán dijo lo siguiente: después de la petición lo pensé unos 2 días y después me negué. López Obrador solo había intentado el bien para los demás, no se la debía a nadie. Si lo hacía, el futuro de México seguiría estando en manos de estos gobiernos corruptos, dejaría a México sin esperanza. Osorio Chong hizo de nuevo otra llamada: reducirían mi sentencia, me dejarían en el país, y me negué de nuevo. Ahora en tono más amenazante me decía: ya no estás en posición en lo que te quedas aquí, va a ser de tu vida un infierno en lo que te mandamos a extradición. Y así fue. Después de negarme, me tenía casi sin poder dormir, sin agua, me despertaban a cada hora y siempre me tenían todas las luces encendidas. Fue un infierno. Pero al menos ya no quedará en mi conciencia la muerte de un inocente que representaría más desgracias para los mexicanos. Después mencionó: solo quiero que sepan qué clases de gobierno existen en México y de lo que son capaces para satisfacer sus más profundos intereses. El Vicentillo, el testigo estrella, declara en el juicio de El Chapo Guzmán. Vicente Zambada Niebla es hijo del otro líder del cártel de Sinaloa, que junto con Guzmán Loera crearon un imperio de las drogas en prácticamente todo el mundo. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, presentó su testimonio al reanudarse el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, en el que habló sobre la fuga de prisión del acusado en 2001 y negó que las autoridades mexicanas estuvieran involucradas, además de que detalló la relación del capo con otros narcos. Al comparecer en la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio, el Vicentillo narró cómo Guzmán se escapó en enero de 2001 del penal de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, escondido en un carrito de lavandería. La fuga del penal. Según el testimonio de Zambada Niebla, el Chapo le habría contado cómo debajo de las sábanas que transportaba el carrito de lavandería podía oír el sonido de las puertas cada vez que pasaba por un puesto de control hasta llegar a la salida. Asimismo, el Vicentillo indicó que Guzmán habría negado que el director del penal de Puente Grande o incluso el entonces presidente de México, Vicente Fox, estuvieran involucrados en la fuga del capo, para la cual contó con la complicidad del encargado de la lavandería de la prisión. Otro tema que expuso fue el tipo de relación que mantenían su padre el Mayo Zambada y el Chapo, al frente del cártel de Sinaloa. El Vicentillo recordó que cuando el Chapo huyó de prisión se encontró en la ruina, por lo que el Mayo ofreció darle 50% de cada kilogramo de cocaína que vendiera, por lo que Guzmán le manifestó su agradecimiento y se comprometió a operar de la misma manera. Colabora con las autoridades. Zambada Niebla habló además sobre los conflictos entre el Chapo y otros capos del narcotráfico,
Rodolfo Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix. Tras su detención en 2009, el Vicentillo se declaró culpable de 2 delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, por los que podría recibir una condena de 10 años a cadena perpetua. Con la intención de lograr una reducción de su sentencia, Zambada Niebla decidió declararse culpable y se comprometió a aportar toda la información que le solicitara la Fiscalía, así como a pagar $1.373 millones. El acuerdo con la Fiscalía incluye un permiso especial para que la familia de El Vicentillo ingrese a Estados Unidos por razones de seguridad. Los detalles sobre el curioso escape de prisión de El Chapo en 2003. Uno de los testigos principales en el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, narró cómo su compadre El Chapo le explicó su huida de la cárcel en 2003, escondido en un carrito de la lavandería, al tiempo que negó la corrupción al más alto nivel. En la primera sesión del juicio tras el parón navideño y de acuerdo con el relato de Vicentillo, El Chapo le contó que el encargado de la lavandería del presidio mexicano, un hombre llamado Chito, lo escondió debajo de una carga de sábanas y mantas sucias para conseguir que escapara del presidio. Según le narró El Chapo, el narco iba contando cada una de las puertas por las que iba pasando, ya que, cada vez que tenía que pasar por un control de la policía, escuchaba el sonido de apertura. En un momento, además, cuando Chito dejó suelto el carrito para hablar con un policía, El Chapo le dijo que el carrito se cayó hacia atrás y tuvo miedo. Contó entre risas en su reunión, de lo que podría haber ocurrido si la ropa se hubiera volcado con él dentro. Además, Vicentillo aseguró que Guzmán le negó que, como se aseguraba por entonces, el director de la prisión de Puerta Grande o incluso el presidente mexicano de entonces, Vicente Fox, estuvieran compinchados para sacarlo de la prisión. De acuerdo con su versión, solo 3 o 4 personas estaban enteradas del plan de fuga, ya que, cuantas más personas lo conocieran, había más posibilidades de que se difundiera. No solo explicó su huida, sino también la naturaleza de los negocios entre su padre El Mayo Zambada y El Chapo al frente del cártel de Sinaloa. Cuando El Chapo huyó de la cárcel y se encontraba en la ruina, con la necesidad de montar de nuevo sus contactos, El Mayo se ofreció a darle el 50 de cada kilo de cocaína que vendiera. El Chapo se lo agradeció y él convino a hacer lo mismo con su socio a partir de entonces. Vicentillo, que saludó de una forma cortés con una sonrisa al Chapo desde el estrado y fue correspondido, no parecía estar pasando un buen rato mientras declaraba en contra de su compadre, que miraba atentamente desde la mesa de la defensa. Vicente Zambada fue detenido en 2009 y se declaró culpable de 2 delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos y se enfrenta a una condena de 10 años a cadena perpetua. Con la esperanza de una reducción de condena, como aseguró en el estrado, se declaró culpable y se comprometió a declarar y aportar toda la información que pudiera necesitar la Fiscalía. Además, se comprometió al pago de $1.373 millones estadounidenses como parte de su acuerdo de culpabilidad. El acuerdo también recoge un permiso especial para permitir el acceso a su familia a Estados Unidos, que vinieron por su seguridad, ya que era mejor estar aquí que en Sinaloa. El Chapo, Peña Nieto me pidió matar a AMLO, como me negué me torturaron y extraditaron.
El Chapo Guzmán, después de declararse de nuevo inocente en la corte en Nueva York, mencionó a sus abogados que ya era el momento de soltar la sopa, puesto que el poder del gobierno mexicano era menor en el lugar que estaba y se tenían que saber muchas cosas sobre la corrupción de la justicia en México. Después de la charla con abogados de la Corte de Nueva York, mencionó que después de su recaptura, el secretario de Gobernación Osorio Chong, a nombre del presidente de México Enrique Peña Nieto, le habría mandado a deshacerse de una vez por todas de López Obrador, quien actualmente va puntero en las encuestas. Mencionó que le pidió obligar a un sicario a matar a López Obrador a quemarropa, para después hacer parecer al asesino simpatizante de AMLO y mal de sus facultades mentales. El Chapo Guzmán dijo lo siguiente: después de la petición lo pensé unos 2 días y después me negué. López Obrador solo había intentado el bien para los demás, no se la debía a nadie. Si lo hacía, el futuro de México seguiría estando en manos de estos gobiernos corruptos, dejaría a México sin esperanza. Osorio Chong hizo de nuevo otra llamada: reducirían mi sentencia, me dejarían en el país, y me negué de nuevo. Ahora en tono más amenazante me decía: ya no estás en posición, en lo que te quedas aquí va a ser de tu vida un infierno, en lo que te mandamos a extradición. Y así fue. Después de negarme me tenía casi sin poder dormir, sin agua, me despertaban a cada hora y siempre me tenían todas las luces encendidas. Fue un infierno. Pero al menos ya no quedará en mi conciencia la muerte de un inocente que representaría más desgracias para los mexicanos. Después mencionó: solo quiero que sepan qué clases de gobierno existen en México y de lo que son capaces para satisfacer sus más profundos intereses.